¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy ¿qué Hola. tal, maestro? Buenos días. Respecto al maestro en economía, Roberto Guisa Guarneros, que es alguien con quien aprecio mucho y con quien me brinda mucho conocimiento en materia de ciencia política, economía. La verdad que nos da muy buen norte cada que tengo la oportunidad de hablar con él. Y hoy pues lo traigo aquí con ustedes, aquí en Divergente, porque quiero platicar con usted sobre que muchos hablan de economía y parece que economía fuera una, cuando por ejemplo en la época de los grandes medios de comunicación, que ya no son tan grandes, hablan de que el programa de economistas, que los alebrijes, que opina el economista en la hora de opinar, y pareciera que hubiera un solo pensamiento económico y eso era lo que regía, ¿no? Y por eso mucha gente piensa que dicen es que lo dijo un economista, pero no sabe que hay varias escuelas y varios puntos de disciplinas dentro de esta materia, maestro. Sí existen diferentes corrientes que los partidos políticos también adoptan. Ajá. Diríamos, el PAN hasta este momento podríamos considerar son neoliberales, pero el problema del neoliberalismo no es un problema para ellos. Lo que sí representa es su forma ideológica de aplicar el neoliberalismo, porque es un liberalismo que está en conflicto con lo que es el propio neoliberalismo, porque se presentan hasta extremos en él, entre Milei y diríamos el de Francia, el gobierno de Francia de Macron. Los dos son neoliberales, pero el neoliberalismo de Macron es un liberalismo mucho más progresista que en este caso el de Milei. Milei había entrado con una idea muy radical de liberalismo y neoliberalismo, porque él planteaba la desaparición del Estado. Sí, Milei, sí, y poner a la venta todas las empresas del gobierno, que ya hizo bastante sobre eso, pero en las secretarías fue donde se encontró con el hueso rudo, con el hueso difícil de roer, porque cómo desprenderse de una Secretaría de Defensa Nacional o cómo desprenderse del área de un banco central, cuando uno es para la defensa de la soberanía armada y el otro para la defensa de su soberanía monetaria. Entonces, él está dispuesto a hacer desaparecer el peso, pero el peso argentino es un peso que se sostiene con la producción nacional y no puede desprenderse de él, porque responde el dólar a la productividad norteamericana, a la economía norteamericana, y no pertenece a la economía de Argentina y a su productividad. Por lo tanto, lo que está sucediendo al poner a competir el peso con el dólar es que el peso va a perder la batalla. Y el que va a desaparecer no es el dólar, el que va a dominar el mercado va a ser el dólar. Aspecto que se va a concluir con los intercambios desiguales que tiene Argentina con Estados Unidos, y ahora con la imposición de aranceles se va a afectar la economía argentina. Con eso quiero decirles que hay extremos entre las diferentes economías, tanto del neoliberalismo como lo que podría ser las economías del bienestar.
Esas economías del bienestar son donde el Estado tiene un papel de intervención en la economía muy importante. Muy importante. No necesariamente es que domine la mayor inversión en el país, sino que comparta el mercado de inversiones entre la iniciativa privada y el Estado. Por lo cual entonces lo vemos como en este sentido el gobierno de la 4T es un gobierno de economía del bienestar, donde no perfila como el gobierno del general Lázaro Cárdenas de los años 30, donde ellos consideraban predominante la presencia central del Estado en la economía. Todavía esto se dio hasta el gobierno de López Portillo, donde realiza el último acto más fuerte de toda la economía estatalista con la compra de todos los bancos, los nacionalizó, los pagó, pero al precio que consideró que era conveniente. Por lo tanto, entonces estamos con ese tipo de economía. Ahora es un tipo de economía de bienestar donde tiene el Estado una presencia limitada. Por ejemplo, en los aspectos de energía tiene el 54% y el 46% lo tiene el capital internacional, no el capital propiamente nacional, sino el capital internacional tiene ese acceso a ese porcentaje. En petróleo está abierta, pero teniendo la supremacía Petróleos Mexicanos, para que pueda, en el caso donde exista petróleo y ha identificado, no puede ceder ese derecho que tiene de primacía Pemex, como en el gobiernos anteriores neoliberales, donde se privilegió por encima de Pemex a la iniciativa privada. Pero esa iniciativa privada es un capital extranjero que venían a especular con las concesiones que les dio el gobierno a Peña Nieto. Por lo tanto, entonces hay diferentes niveles de bienestar. El otro ejemplo sería el de Colombia. Gustavo Petro, es un hombre de izquierda, un presidente de izquierda, pero ahí predomina fuerte la iniciativa privada nacional colombiana y la inversión extranjera en Colombia, y está desarrollándose y no ha hecho más allá de lo que está marcando su propia constitución y el propio comportamiento del mercado nacional. Con eso quiere decir que en estas economías del bienestar de intervencionismo estatal hay niveles. Aquí podríamos decir que en los hechos tiene más participación el Estado mexicano en la economía que la colombiana. Y ahora vamos a ver que en Ecuador las posibilidades del partido de Correa, Rafael Correa, va a hacer otra forma de Estado intervencionista, de economía del bienestar. Sí, eso es interesante. Bueno, como dicen, en varios grados cada estado, cada país aplica su modelo neoliberal o su modelo de estado de bienestar, ¿no? Y dependiendo también, por ejemplo, en el caso de Colombia, por el porcentaje de votación que obtuvo Petro, que con trabajos ganó como con 4%, y eso hizo que no tuviera el número de legisladores que hubiera querido. En México, pues bueno, que la presidenta Sheinbaum ganó por el doble contra Xóchitl Gálvez, y eso hizo también que tuviéramos un número mayor de legisladores que están ayudando
a que sea más amplio estas políticas de bienestar, y que muchos ya las quisieran. México está siendo envidiado a escala global. Hoy lo dijo la presidenta Sheinbaum, dice: México está de moda, México por siguiendo en este campo de las redes sociales, porque los medios de comunicación o convencionales pocas veces lo tratan. México está de moda en su pensamiento y en su defensa, en el valor que estamos teniendo, y seguramente su modelo económico va a estar de moda. ¿Cómo ves, profe? Sí, es más fácil que Claudia Sheinbaum haya influido sobre Trump en las conferencias que haya influido sobre Gustavo Petro, y sobre Lula, el presidente Lula de Brasil, porque sus modelos son diferentes. En el caso de Lula, esperaban mucho de él, porque había sido una figura muy fuerte en su primer y segundo periodo, pero en este tercer periodo no logró despegar la influencia social que tenía que haber hecho, porque su propia economía no tuvo la predominancia anterior, y todos sus desarrollos los buscó hacia el exterior, cuando la fuerza interna era vital. La falta de información que él no manejó directamente con la población ha sido un ácido para las relaciones internas, porque la columna vertebral de la 4T es sus conferencias diarias, porque esas han podido informar a la población, y eso ha hecho posible de que, a pesar de los esfuerzos de la oposición conservadora, no hayan podido ganar terreno, lo que implica que ellos han perdido con sus medios de comunicación que pudieran haber avanzado dentro de su modelo económico. Por lo tanto, Lula como Petro están en serios problemas para poder tener la influencia que originalmente tuvo Lula, y que hoy está muy hackeada las relaciones que tiene Petro con su electorado. Sí, una época diferente a la época de un escenario muy interesante, porque estaba Lula, estaba Correa, Dilma, Néstor Kirchner, Evo, Chávez, estaba, ¿qué tal? ¿Cómo está? Perdón. Estaba, Zelaya, no sé si estaba, pero ya era más o menos de la misma camada de presidentes progresistas, y hicieron grandes cosas, todos hicieron grandes cosas de sus países. Después pues vino la embestida de derecha, y Lula en la cárcel, Correa prófugo, se dice que la CIA se encargó de despachar a Néstor, y después quedó Cristina y el boicot, etcétera, 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 ¿no? También otro poquito y se nos va Dilma de cáncer, o sea, Chávez se fue de cáncer, o sea, sí fue una época complicada, y ahora estamos en otra época donde, insisto que, como dicen, las mañaneras están haciendo un parteaguas, porque está difundiendo el pensamiento del mexicano, el pensamiento social de entrada, porque puedo decirlo social y después económico. El carácter de los mexicanos. Así es una época muy bonita para México, pero hay que saberlo entender. No todos lo entienden, ¿no? No todos lo saben leer, y todo eso estuvo fuera de los programas de opinión, que también es algo que como interesó un poquito al inicio, estuvo fuera de los programas de opinión que satanizaron a todo este pensamiento.
toda la barra de opinión de TV Azteca, encabezada por Sergio Sarmiento, en Televisa, encabezada por este señor Gómez, ni se diga la televisión pública de Canal 11, donde tenían a gente como Erra Chabot o Macario Esquetino y cosas así, gente de un pensamiento neoliberal, ¿no? Que detesta todo lo que tiene que ver lo social. Sí, era inevitable, bueno, esa inevitabilidad hay que ponerla entre comillas, era inevitable de que México necesitaba un cambio. Si no se hubiera dado este cambio, hoy podemos decir tan oportuno, es difícil que Ricardo Anaya, con su pensamiento conservador, hubiera podido resolver el problema de las relaciones norteamericanas y de las relaciones económicas internas, porque se requería un papel mucho más dinámico del Estado mexicano, del gobierno mexicano, sobre su economía. Y si bien el modelo que pretendía Ricardo Anaya era un modelo industrializador y también dinámico, pero estaba asentado en bases débiles, porque se estaba sustentando en la corrupción de un gobierno que requería que ser purificado. Se requería de evitar la corrupción, y Ricardo Anaya no la supo hacer porque comenzó por deteriorar las relaciones entre el PAN y el PRI. Cuando apoya Enrique Peña Nieto a Ricardo Anaya para que le entregara el dinero del subsidio que iba para la fundación de la señora esposa del expresidente Calderón, esta señora... No era Vamos México, era... Bueno, Vamos México también fue un escándalo, pero no me acuerdo el otro. Ella tenía su fundación, Margarita Zavala, ella tenía su fundación, pero ese dinero se rumoraba en los pasillos de gobierno que era para su campaña. Y lo que sucedió fue que desapareció ese dinero. Calderón se distancia con ese grupo y se sale del PAN. Pero tenía su base en esa condición. Quiso lanzarse Margarita Zavala por su cuenta, pero vio que no tenía el empuje. No levantó necesario. Nada. Por eso es que no podía funcionar el modelo de Ricardo Anaya. Y hoy se requería precisamente una persona como Claudia Sheinbaum, como presidente de la República, que tiene la suficiente prudencia para mantener en un margen de relaciones dinámicas, pero de respeto hacia la integridad nacional, la exigencia del respeto a la integridad nacional y a la soberanía mexicana, y tras negociar con el presidente Donald Trump. Entonces, son modelos económicos donde hoy se requería una dinamización de la economía interna, de su mercado, para que pudiese poder desarrollarse esas fuerzas productivas del país. Por ejemplo, las pensiones a adultos mayores, para los niños, para los estudiantes de posgrado, todas estas sirven para ser consumidores, aspecto que estarían dependiendo de sus padres, y ellos entonces se convierten ya en consumidores que tienen capacidad de comprar cosas y de participar de una u otra manera en el mercado. Es que tienen una idea muy imperialista, como de todas estas corrientes de pensamiento. Uno les puede llamar entreguistas, porque no solamente querían entregar la renta del país, ni Anaya, ni quien a sus competidores de MID,
ninguno de los dos hubiera hecho, eran prácticamente lo mismo, ¿no? Ellos querían entregar la renta del país, lo que produce el país, y nuestros actores estratégicos. Y incluso yo también siempre agrego, tal vez puede ser son un poco descabellado eso que digo, pero los mexicanos somos un recurso natural porque tenemos una fuerza de trabajo que nosotros la aplicamos en las empresas de todas estas grandes compañías y nos regresan muy poco de lo que producimos. Entonces hasta eso y ahora lo vemos, por ejemplo, como Anaya se tira al piso gritando que está en contra de la reforma al Infonavit, por ejemplo, ¿no? Ha estado siempre en contra de las reformas laborales progresistas y está a favor de las neoliberales y pues sí, pareciera que esta gente, yo no le entiendo, bueno, son entreguistas, ¿no? Ya no sé cómo llamarles, son agentes o para quién trabajan, ¿no? ¿De qué lado están? Yo no entiendo lo que menciona, ni Anaya, ni Calderón, ni bueno. Y ahí es el drama del panismo. Ese es su propio drama, porque pierde la oportunidad de ganarse el electorado conservador mismo. Ya no digamos al electorado que de una u otra manera ha estado en contacto con el partido morenista, sino que a su propio electorado lo está perdiendo, porque Claudia Sheinbaum es una mujer muy progresista, pero que ha sido muy prudente en las relaciones internacionales y en las relaciones internas con el empresariado nacional. Basta verla en una de las reuniones donde ella reunió a todos los empresarios fueron a darle todo el apoyo a ella para enfrentar el problema de los aranceles, en los que si no hubiera desarrollado este modelo López Obrador, era muy difícil que se pudiera hacer. Si vemos lo que es la parte sur del país, se está incorporando rápidamente a la economía y ahorita estar creando capacidades productivas en turismo, pero no solamente en turismo, sino que está comenzando a desarrollarse en toda la franja del sur, donde se va a recuperar ese territorio económico para que puedan industrializarse áreas, particularmente podíamos ver en Mérida, donde va a ser un polo de desarrollo muy importante y donde puede desarrollarse todas unas relaciones con los estados del este norteamericano, porque de ahí siempre había habido una relación muy estrecha de Yucatán con lo que podía ser todos los Luisiana, Virginia, todos los países todos los estados de la Unión Americana que están por el lado del Golfo de México, por el lado del Golfo de México, todos esos estados mantenían una gran relación con Yucatán. Hoy se puede recuperar eso y lo vamos a ver en pocos años. Sí, qué bueno que lo mencionas, que el presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum están integrando el sur a todo el desarrollo de México y a pasos acelerados, porque no solamente la construcción de aeropuertos, el Tren Maya, el paso del Istmo con todas las zonas industriales, sino va a ser toda la derrama económica que va a surgir en esa parte olvidada, porque ahora se va a introducir tren de carga, no sé cuántas producciones porque esto va más allá de las simples artesanías, no por llamarle simples, sino ya va por alguna producción de maderables o alguna otra cuestión, ¿no? De cemento. Producir productos que estén vinculados a la construcción. Ajá, y el desarrollo de los puertos, ¿no? Es que realmente es un crecimiento enorme que se le está dando a la parte sur del país, que había estado olvidado.
Ya que lo que decía que ahí Cuadri, que había que separar el país del norte, ¿para qué queremos en los estados del sur? Eso ya que se hagan a un lado, ¿no? Lo cual, pues bueno, es propio de un pensamiento conservador y, pues, no sé, psicópata que tiene esa gente. Ahí se me acuerda por la música. Déjame ver. Pero sí, ojalá que más partes del país pudieran ser incluidas, ¿no? También por lo que tiene que ver con Oaxaca y eso. Sí. Ya estamos afortunadamente dentro de un desarrollo integral de todo México, porque todos somos mexicanos, ¿no? Sí. Entonces les hablaba a ustedes de la parte geopolítica del sur de México. Esta parte geopolítica va a ser incorporada no solamente a la economía mexicana, y ellos mismos van a encontrar nichos de desarrollo muy altos y progresistas para transportar su producción a través de los ferrocarriles a Estados Unidos. Estados Unidos está muy interesado de que se integre el sistema ferroviario de El Salvador, de Panamá, de Guatemala y Costa Rica, se integren al sistema ferroviario mexicano, para que se vaya hacia pueda integrar la economía centroamericana, la mexicana y la norteamericana, canadiense, para que puedan integrarse. Estas requieren también de la parte ferroviaria, que por viejos resabios de unas relaciones antiguas de la época de Santana, cuando invade Guatemala para poder incorporar a Guatemala a México, le creó un sentimiento antimexicano a los grupos oligárquicos guatemaltecos. No. Pero Santana decía claramente que se trataba de eliminar al grupo oligárquico dominante, para que pudiesen ellos decidir si querían ser una república o querían ser una monarquía. Ese era lo que tenían que decidir, y sin embargo los grupos oligárquicos está llevando la silla. Los grupos oligárquicos tomaron eso como una forma como una forma de imperialismo mexicano, aspecto que ha persistido todavía hoy en día. Entonces, al integrarse las vías ferroviarias a Guatemala, va a permitir que Guatemala pueda extraer con precios mucho más bajos y más rápidos que los que podría hacer por vía naviaria, a través de barcos, las mercancías, sino que a través de ferrocarriles, diríamos en 20 horas o 24 horas estarían cruzando la frontera con Estados Unidos, y derramar toda la producción guatemalteca, costarricense, la salvadoreña y todos ellos hacia Estados Unidos, y a la inversa, Estados Unidos como México poder derramar su producción hacia esos países. Por lo tanto, entonces se hace polos dinámicos de economía entre los cuatro países: Canadá, Estados Unidos, México y toda la región centroamericana. Entonces, todo eso debe esperarse que en los próximos años se desarrolle fuerte. Otro hecho desafortunado, pero afortunado para México. Desafortunado porque las acciones que está emprendiendo Estados Unidos con respecto al Canal de Panamá tienen impacto en México por el ferrocarril interoceánico, que es una vía estratégica para el transporte. A los años vamos a ver que no solamente va a ser una sola vía de ferrocarril,
sino como en Europa 4 o 5 vías que estén transportando mercancías y que fácilmente puedan desplazar un 20% de la producción hacia el Pacífico, es decir, hacia Asia, lo que representa un fuerte impulso, si a eso le agregamos lo que habías expresado de las diferentes polos de desarrollo que están creándose, es decir, 13 parques industriales en todo lo largo del istmo de Tehuantepec. Ahora sí, y con todo este escenario nos damos cuenta que, híjole, es que a veces dicen, no, es que son muy pro 4T, pero sí puede, creo que hemos tenido las mejores administraciones en el peor momento, porque esto no lo hubieran hecho los partidos de derecha en México y estaríamos desarmados, porque México se adelantó a Estados Unidos, por llamarlo así, en esta especie de regionalismo, o lo que uno le llaman el nearshoring, pero una relocalización de sus inversiones hacia todo. Bien lo dijo la asesora económica Altagracia Gómez, que todo. No, estamos en vivo, pero siempre se agradece un saludo de los amigos. Compra aquí, produce aquí, estudia aquí, sale turismo aquí, todo aquí, ¿no? Lo mismo está haciendo Trump, que quiere llevar sus fábricas de regreso, ¿no? Pero estamos en un excelente momento porque con todo este panorama, pues vemos que aguantamos los trancazos que nos manda Donald Trump. La bolsa, mal que bien, se mueve cada vez que él dice alguna tontería. La paridad del tipo cambiario se ha mantenido, o sea, quiere decir que la economía mexicana, con lo que tiene actualmente, está resistiendo, ¿no? Sí, el país tiene 230,000 millones de dólares. Esto significa una gran capacidad de pago, tanto para cualquier tipo de contingencia, particularmente todo el capital que se ha invertido en la bolsa de valores o en inversiones financieras en diferentes bancos, puedan encontrar la solidez necesaria por cuando quieran retirarse reciben sus dólares. Eso le permite entonces poder mantener, uno, el precio del dólar relativamente estable; dos, darle fuerza y seguridad a la economía nacional; tres, la seguridad de que los inversionistas extranjeros puedan llegar al país y tener la garantía de poder retirarse a cualquier hora, a cualquier día que ellos deseen. Sí. ¿Es riesgoso para un país? Sí, lo es riesgoso si no se tiene las suficientes reservas. Porque, por ejemplo, para el caso de Chile recibe las inversiones norteamericanas, pero para que puedan repatriar sus capitales tendrán que esperar 3 años para poder sacar. ¿Tienen esa restricción? Wow. Así es. Nueva Zelanda, que tiene una economía muy abierta, pero en el aspecto de transferencias monetarias, hasta 7 años les impiden la salida de la repatriación de sus inversiones. Por lo cual, estos países que son, diríamos, economías muy progresistas, muy sólidas, pero tienen muchas restricciones para poder sacar sus capitales. En cambio, en el país no. En el país tienen apertura completa, pero una solidez tal que le permite a los inversionistas sacar su capital cuando lo desean. Y había muchas razones por las que podían haberse salido con las declaraciones de Trump. Hoy todavía no estamos exentos, porque tenemos que esperar cuál va a ser su solución el 1 y el 2 de marzo, donde él declare qué va a hacer, si va a imponerle a México los aranceles. Por lo tanto, el destino, de cierta manera, de nuestra estabilidad está siendo afectado por ese desarrollo. Pero la diferencia viene en otro aspecto.
estamos viviendo un momento histórico. Mientras un pueblo sea lo suficientemente entusiasta, va a ser capaz de resolver este problema, el pueblo, la ciudadanía, porque hay es una especie de patriotismo que se da en los países que están en ascenso. Por lo tanto, va a poder resistir aún esa política impositiva que pudiese imponerle Estados Unidos a México, aún con la probabilidad que en el 2026 pueda renunciar Estados Unidos al Tratado de Libre Comercio. Ajá. Podemos con eso y con más. Así es, sí, porque la sociedad mexicana está dispuesta a resistir. Esa es la diferencia. En cambio, Estados Unidos está en un periodo de decadencia económica, política, militar, porque ya entre el Estados Unidos que salió de la Segunda Guerra Mundial al Estados Unidos hay una gran diferencia. Su dominación militar y política y económica se ha visto ya debilitada por la propia decadencia de su sociedad. Ellos requieren de una reestructuración económica que la está llevando a efecto Trump, pero la está llevando en la forma suicida de economía. ¿Sí? Ese suicidio económico se produce porque va a afectar a su propia economía. Si él tiene dominio de toda la economía mundial, ¿cómo es posible que él renuncie a ese poderío económico en aras de un proteccionismo interno? Lo que no sabe es cómo administrar con eficiencia sus recursos internacionales y cómo dinamizar sus propias economías. ¿Cómo? Ese es lo que tenía que resolver, y lo quiere resolver como lo hubiera resuelto George Washington o el presidente Paul que hablabas, o como Eisenhower. Entonces, en la búsqueda de una economía proteccionista, y eso ya no funciona hoy. No funciona hoy porque es el país que se comprometió con un papel hegemónico, donde él es controlador de toda la economía mundial, controlador, y no les exagero, porque si tiene todos los controles en sus manos, el problema es el controlar en forma progresista ese desarrollo. Lo que va a conducir es que Europa se reestructure internamente y que busque crear una independencia política y económica con ellos. Igual va a pasar con Corea del Sur, Japón y todos los demás, la India y todos los demás países van a buscar producir. Y lamentablemente pasa esta nueva visión que va a originar Trump en una carrera armamentista de todos los países del mundo. Híjole, bueno, sí, ese es algo, un siguiente paso de todo esto, pero ojalá que nada más se vaya hacia el aislacionismo del que platicábamos al inicio. Bueno, divergentes, pues gracias por esta entrevista, maestro. Gracias, espero que no sea la primera ni la última que nos permita seguir platicando más de estos temas para entender, porque, como le decía, hay gente que se va con la idea de que es que me dijo el economista tal, sí, pero hay que tender hacia cuál es su corriente de pensamiento, ¿no? Lo mismo, no podemos decir que, como le dije al inicio, Rogelio Ramírez de lado piensa una cosa y Luis Videgaray piensa otra, ¿no? Usted tiene un pensamiento económico distinto al de Macario Schettino, ¿no? Bueno, creo que ellos no son economistas, ¿no? Pero, o alguno otro de estos de esta camada que se ve en la tele. Porque hay que entender y hay que explicar la realidad. Pues gracias, maestro. Gracias y compartan, suscríbanse, activen campanita de notificaciones y